Hombre, mujer o quimera. Es una de las frases que escuchamos cotidianamente cuando una persona o una situación escapa a los moldes o a las ideas preconcebidas que tenemos sobre el sexo, el género y sus maneras de expresarlo. El taller Hombre, Mujer o Quimera, representaciones literarias de la sexogenericidad, intenta eso, cuestionarnos estos patrones o estas preconcepciones que tenemos a partir de la literatura, específicamente de piezas narrativas de la literatura mexicana predominantemente. La intención es retomar esta idea del arco iris que implica un dinamismo de los comportamientos con respecto a la sexualidad y a las maneras en que interactúa en los imaginarios colectivos. Para tratar cada tema está dividido el taller en 4 secciones: novela y reivindicación, cuento gay y lésbico, otras transgresiones sexogenéricas, que tiene que ver con la manera en que escritores y escritoras mexicanas ponen en nuevas puestas en escena a la heterosexualidad, y el último tema se llama Quimeras, y en él intentaremos desvelar algunas cuestiones entre literarias y sociales de la transgenericidad. ¿Por qué? Porque en la literatura el sexo, la sexualidad y el género constituyen recursos. En la literatura estas cuestiones se transforman en temas, en algunas otras banderas ideológicas o vectores o motivos de la existencia de seres de la ficción. El valor estético de los textos también nos devuelve su profundo sentido humanístico. El mosaico literario se superpone entonces a otra gran narrativa, la del género. Y en estas circunstancias podemos reentender o reconfigurar ideas de nación, de las estéticas regionales, por ejemplo, al mirar en otras transgresiones a los autores del norte de la República, y el de las voces y personas autoriales, que son los más sobresalientes. Entonces, consideramos también las posibilidades de conocer el texto que propician las combinaciones inestables de el par más común, hombre-mujer, y todas esas posibilidades intermedias. Así, la transgresión erótico-textual se transmuta en otra vía para deconstruir quiénes somos y cómo nos construimos. Una parte muy importante de los cursos como el que se propone es la idea del monstruo. ¿Qué nos hace mirar en esas quimeras o en eso que no logramos entender, rechazarlo y a la vez sentir una gran fascinación? Esta idea del monstruo viene desde la Edad Media, alrededor del siglo XVIII, y viene definido porque estos monstruos, entre comillas, pertenecían al reino animal y al reino humano. Y muchos de los escritores y de las escritoras que se adentran en estas cuestiones se valen de estos motivos para hablar de infracciones, por un lado a las leyes jurídicas y a las leyes naturales, y por el otro a las leyes naturales. Pero además esta infracción no basta. Necesitamos insertar a este monstruo, esta idea de lo monstruoso, de lo raro, de lo queer, en motivos fantásticos, imaginativos, y a partir de ellos preguntarnos cómo perviven estas construcciones desde el género. Es decir, estas lecturas que se proponen son lecturas festivas, reivindicadoras, críticas, que nos llevan a considerar una nueva ética.
cómo tener una conciencia de la existencia del otro, de la otra, de lo otro con una arroba. No podremos aislar estas consideraciones sobre el género sin llegar a ser panfletarios. ¿Qué pasa con estos autores y autoras, obras, tendencias, grupos que dibujan una determinada atmósfera cultural y sin cuyo análisis correríamos el riesgo de interpretar a ciegas el hecho narrativo? No podemos aislar la hermenéutica del texto, esencialmente dialéctica, del fenómeno artístico ni ideológico. Necesitamos hablar del cuerpo y de esta capacidad posible de mirarlo en toda su trascendencia, aparejado a una provocación formal en estos seres ficcionales, pero también en una reflexión inevitablemente social.